estoy lista, ya estoy lista con con la presentación para que para que les pueda dar información acerca de la preparación de impuestos. ¿Quieres que yo la comparta, Ana? Yo ya la tengo lista. ¿O la quieres compartir tú? Si le puedes compartir tú, estaría muy bien. Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, unos segunditos, vamos a compartir. Estamos listos. Perfecto. Entonces, como les estaba comentando antes, hoy vamos a hablar de los impuestos de negocio. Mi nombre es Ana Gordillo, soy contadora y fundadora de Easy Numbers Consulting y también instructora de impuestos y contabilidad. Ya hace bastantes años que soy instructora. Me gusta mucho poder dar información a la comunidad y mucho más a la comunidad latina. La siguiente. Vamos a hablar hoy acerca de los impuestos de negocio, todos los impuestos que tenemos que pagar cuando tenemos un negocio. Uno de ellos es impuestos de la venta. Cuando estamos vendiendo un producto necesitamos pagar los impuestos, ya sea que los paguemos cada mes, cada 3 meses o también cada año. Estos impuestos van a ser porque estamos vendiendo algún producto. Recuerden que los servicios no pagan impuestos al estado y a la ciudad. Entonces, estos impuestos, dependiendo de dónde se esté vendiendo el producto, ya sea en qué ciudad, en Phoenix o en Mesa, donde lo estemos vendiendo, vamos a tener que pagar un impuesto y va a depender de la ciudad. Estos impuestos van a ser con el estado de Arizona y con la ciudad, que vamos a tener que colectarlos y luego regresarlos al estado. El estado los colecta y los reparte en las ciudades que hemos estado vendiendo, como por ejemplo los food trucks que venden en diferentes ciudades. Vamos a decir que tienen un evento esta semana tal vez en Phoenix, un evento en Mesa, entonces cuando se termine el mes, van a tener que enviar ese dinero y el Estado se va a encargar de repartirlo en cada ciudad. Entonces, como dueños de negocios, si vendemos un producto, vamos a tener que pagar impuestos de la venta. Lo más importante es que paguemos esos impuestos, perdón, que cobremos esos impuestos a los clientes, porque hay algunas veces que estamos vendiendo, pero no estamos cobrando ese impuesto, pero luego nos llega una carta donde dice que por tener la licencia para poder vender en el estado y en la ciudad, necesitamos pagar estos impuestos. Entonces, es muy importante que el cliente pague esos impuestos, que nosotros como dueños de negocios seamos responsables de cobrar ese impuesto y luego ser responsables por pagarlo y pagarlo al tiempo, porque la verdad que las penalidades del Estado son bastante altas cuando no se paga a tiempo o también cuando no se reporta a tiempo. Luego de eso tenemos impuestos a la ganancia. Los impuestos a la ganancia son del IRS. Cuando hacemos una preparación de impuestos, estamos pagando impuestos a la ganancia, income tax. Cuando reportamos un negocio donde tiene pérdidas, ese negocio no va a pagar impuestos a la ganancia. Entonces, ese negocio si vende productos, sí va a tener que pagar impuestos a la venta, no importa si sea ganancia o pérdida, sí lo va a tener que pagar. Pero si tiene pérdidas después de todos los gastos al final del año, entonces no va a tener que pagar impuestos al IRS y al Estado. Pero si tiene ganancias, sí va a tener que pagar. Entonces es muy importante que cuando tenemos un negocio, guardar todos los recibos, guardar todos los gastos que tenemos, porque le queremos decir al IRS o le queremos comprobar al IRS que todo ese ingreso que tuvimos, también tuvimos gastos. Entonces es importante que
que tengamos esa información en el año fiscal. El año fiscal va a ser de enero 1 a diciembre 31. Y recuerden que tanto los estados de cuenta como los recibos, los cheques, las formas que nos dan de 1099, todo eso se tiene que guardar por 3 años. Y la razón es porque si el IRS o el estado nos hace una auditoría, entonces vamos a tener los comprobantes de que gastamos ese dinero en ese periodo. Otro de los impuestos que tenemos que pagar como dueños de negocio es los impuestos de la nómina. Los impuestos de la nómina van a ser los que cuando tenemos un empleado y le pagamos ya sea por semana, por quincena, y le estamos pagando no solamente su salario, sino que también le estamos reteniendo impuestos y nosotros vamos como dueño de negocio, vamos a tener que pagar esos impuestos. Los tipos de impuestos que tenemos que pagar cuando tenemos empleados van a ser al IRS, al Estado y al desempleo. Estos impuestos los podemos pagar cada, cada mes o los podemos pagar cada 3 meses. Entonces tenemos que saber si tenemos empleados, tenemos que pagar impuestos también. Y luego, una vez al año, vamos a tener que pagar desempleo federal. Entonces, esa va a ser la forma 940 con el IRS y vamos a tener que pagar impuestos federales. Entonces, tenemos diferentes tipos de impuestos y también tenemos diferentes fechas límites, como por ejemplo los impuestos ahora del IRS, los que se vencen en esta temporada, es en abril 18. Los impuestos de sociedad fue la fecha límite marzo 15. Entonces, todo dependiendo de cuándo, de qué tipo de impuesto sea, es el impuesto, es la fecha que vamos a tener que pagar. Y como dueños de negocio tenemos que tener en cuenta esas fechas porque son muy importantes por la razón que ya sea el estado, la ciudad o también el IRS cobran penalidad y también intereses. El interés que cobra el IRS es de 3.5 al 5%. Entonces, tenemos que saber que cualquier pago que vayamos a hacer este año, después de abril 18, va a tener un interés del 3.5 al 5%. Entonces, hay algunas veces que los dueños de negocios se confunden que cuando tienen que pagar impuestos al IRS, piensan que como ya tuvieron que pagar impuestos cada mes de la venta, ya no tienen que pagar al IRS. Y estamos hablando de dos impuestos diferentes. Uno es el que colectamos por vender un producto y otro es el que pagamos por la ganancia que tenemos. ¿Qué es la ganancia? Es el dinero que nos queda después de todos los gastos del negocio. ¿Okay? Y por último, tenemos los pagos estimados. Estos impuestos van a ser los que tenemos que pagar eh, cuando sabemos que en la temporada de impuestos vamos a tener una deuda. Si vamos a tener una deuda mayor a $1,000 por ese año fiscal, es realmente bastante recomendado que hagamos pagos estimados. ¿Qué son los pagos estimados? La IRS nos deja pagar en abril 15, en junio 15, en septiembre 15 y en enero 15 los impuestos estimados, los impuestos anticipados antes de la temporada de impuestos para poder disminuir y no pagar interés en el IRS. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto es los impuestos que vamos a tener que pagar? Vamos a tener que tener todo el ingreso de enero, febrero y marzo y todos los gastos de enero, febrero y marzo y lo que quede, ya sea en lo que quede, la ganancia que quede, de eso vamos a pagar un porcentaje y lo vamos a enviar al IRS. ¿Para qué? Para cuando tengamos que hacer, cuando tengamos que hacer los impuestos en la temporada, no tengamos que pagar todo de una sola vez. Y si también algo que recomiendo es hacer los impuestos en enero, febrero, apenas se abre la temporada, para que tengamos 2 o 3 meses para poder pagar
ese balance que nos queda antes de la fecha límite para que no tengamos que pagar 3.5 o 5% de interés. Si por alguna razón el dueño de negocio o en nuestros impuestos personales, por alguna razón no podemos hacer los impuestos para la fecha límite, en este caso sería abril 18, entonces lo recomendado es hacer una extensión. Esta extensión van a ser por 6 meses. Entonces, esta extensión la podemos solicitar hasta el mismo día, abril 18, para que el IRS nos dé 6 meses más para poder hacer los impuestos. Esto no significa que el IRS no nos va a cobrar interés o no nos va a cobrar penalidad. Nada más es que le estamos dejando saber al IRS que vamos a pedir una extensión para poder hacer los impuestos si son personales antes de octubre 15. ¿Okay? Entonces, vamos a ir con la siguiente. Ok, entonces, cuando nosotros hacemos impuestos de negocio, cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de impuestos, perdón, ya sea impuestos de venta, impuestos de las ganancias, impuestos de la nómina, vamos a tener un número de empleador. Este número de empleador es igual que el número que tenemos las personas, el número de seguro social o número de ITIN. El negocio también tiene este número y es el número de EIN, el número de empleador. Entonces, este número lo vamos a poder conseguir con esta información. El nombre del negocio, entonces eso quiere decir que el negocio tiene que estar registrado. El nombre del propietario, ya sea el propietario, sea un propietario o 2 o 3, la información de todos los dueños del negocio, luego el número de seguro social o número de ITIN, la fecha que va a comenzar el negocio y la descripción del negocio, qué tipo de negocio va a ser. Y aquí le estoy poniendo la información donde vamos a llenar esta forma. La forma es la SS4 y va a ser en IRS.gov. Vamos a poder entrar ahí y lo vamos a poder hacer. Si el dueño de negocio cuenta con número de seguro social, lo puede hacer en línea y en 20 minutos puede tener su número de empleador. Y ya teniendo el número de empleador, puede aplicar para una cuenta de banco y es muy recomendado tener una cuenta de banco ya que es más fácil llevar un control de los gastos que hacemos en nuestro negocio. Y recuerden que cuando hacemos la preparación de impuestos necesitamos poner todos los gastos, la mayor posible de las deducciones. También necesitamos tener un comprobante, una prueba de que hicimos ese gasto y qué mejor que guardar los estados de cuenta por 3 años. ¿Ok? Entonces, el número de empleador es una identificación que tiene el negocio. Entonces, es importante que lo tengamos, ya sea yendo a irs.gov y haciendo la aplicación en línea o también hacer la forma, la SS4, se llena toda por completo y luego de eso se envía por fax o por correo al IRS. Si es que el propietario tiene número de ITIN y le va a llegar puede ser desde 3 semanas a 5 semanas. Antes de la pandemia, en una semana o 2 semanas ya lo tenían, pero lamentablemente después de la pandemia los tiempos se han alargado un poquito del IRS. Entonces es importante que tengamos esta información y podamos tener el número de empleador. Cuando hagamos los impuestos de venta nos van a pedir número de empleador, cuando hagamos los impuestos de la nómina también nos van a pedir número de empleador y cuando hagamos los impuestos con el IRS, los impuestos a la ganancia, también vamos a poder poner nuestro número de empleador. La siguiente. Aquí les voy a hablar un poquito de las estructuras de negocio para que sepamos qué tipo de forma tenemos que hacer de los impuestos de negocio. Lo primero que tenemos que tener es la registración del nombre.
Ya teniendo la registración del nombre, podemos hacer la estructura de negocio que es una LLC o una compañía de responsabilidad limitada. Y luego si nuestro negocio es perdón, son dos o más personas los dueños, entonces vamos a poder registrarnos como una sociedad. Y luego vamos a tener las corporaciones. Esta estructura de negocio se tiene que elegir por medio de una forma al área RES y podemos tener dos tipos, bueno, va a ser dos tipos de corporación. La corporación S, que es Small Corporation, o C Corporation. La C, la corporación C. Entonces, cuando tenemos solamente registrado el nombre, vamos a poder hacer la forma Schedule C. Más adelante les voy a hablar detalladamente acerca del anexo C o Schedule C, donde vamos a poder hacer los impuestos de el año fiscal. Y luego vamos a tener también, si tenemos una LLC, si tenemos registrado una LLC, también podemos hacer un Schedule C, donde vamos a poner todo el ingreso y todos los gastos. Si tenemos una sociedad, vamos a hacer la forma 1065. Esta forma 1065 también nos va a dejar poner toda la información del negocio, ya sea todo el ingreso y todos los gastos que hubo en el año fiscal. El año fiscal, recuerden que es todas las transacciones, tanto ingreso como gastos, desde enero 1 hasta diciembre 31. Y todo eso lo vamos a poner solamente por ese año. Hay algunas veces que los clientes me preguntan si pueden poner gastos o ingresos de años anteriores, de otros años, y realmente no se puede hacer. El IRS es muy claro en que solamente se puede poner la información del año que estamos haciendo los impuestos. Si estamos haciendo los impuestos del 2020, solamente toda la información, las transacciones de enero 2020 a diciembre 31, 2020. Y luego de eso vamos a tener las corporaciones. Las corporaciones, dependiendo de qué tipo de corporación sea, ya sea la corporación S o la corporación C, si es la S Corporation o corporación S, la fecha límite para hacer los impuestos va a ser marzo 15, y si es la corporación C, la fecha límite va a ser abril 18 para este año. Recuerden que la fecha para impuestos personales o pequeños negocios o corporaciones C va cambiando todos los años. El año pasado fue en mayo 17. El año anterior, cuando fue la pandemia, recuerden que fue hasta julio que se terminó la temporada de impuestos, y anteriormente había sido en abril 15, abril 16. Entonces, como dueños de negocios, tenemos que prestar atención cuándo es esa fecha límite. Y la razón es para no pagar penalidades, para no pagar intereses. ¿Ok? Entonces, la siguiente, Moni. Ok, entonces acá voy a hablar acerca de de esta forma. Esta forma nos va a dejar hacer nuestros impuestos, en nuestros impuestos de negocio, y esta forma va a estar adjuntada a nuestros impuestos personales. Recuerden que los impuestos personales va a ser en la forma 1040. Esta forma, que se llama Schedule C, nos va a dejar poner todo el ingreso y todos los gastos que hayamos tenido en este negocio. Este Schedule C o anexo C se llama ganancia o pérdida del negocio, y recuerden que el área RES solamente nos deja declarar pérdidas por 3 años. Una vez que pasaron estos 3 años, el área RES lo considera un hobby. No hay ningún negocio ahí. ¿Por qué? Porque son más de 3 años de pérdida. Entonces es importante saber eso, cuántos años estamos llevando
de estar declarando en pérdidas. Em, Voy a explicar también acerca de todos los gastos que califican para el Schedule C. En esto tenemos que tener guardado todos los ingresos y todos los gastos. ¿Cómo vamos a guardar los ingresos? ¿Cuáles son los comprobantes de ingreso? Va a ser, por ejemplo, una copia de cheques, si nos están pagando con cheque, si nos están pagando y nos dieron una forma 1099, el comprobante o guardar una 1099. Si nos están haciendo depósito directo a nuestra cuenta de banco, a la cuenta del negocio, entonces vamos a guardar los estados de cuenta. Todos estos van a ser comprobantes para poder probar el ingreso que tenemos si es que hubiera una auditoría. Otra cosa también pueden ser en el caso de la construcción, puede ser los contratos que hagamos, si estamos haciendo, si el cliente nos está firmando contratos, eso también puede ser una forma de comprobante de ingreso. Y también las facturas. Si tenemos un restaurante y estamos haciendo un recibo, ese recibo, si tenemos una copia, lo podemos guardar por 3 años y eso también va a ser un comprobante de ingreso. ¿Ok? Entonces, esta es la forma más importante que tenemos que tener en nuestra preparación y la razón es porque aquí vamos a poner todo el ingreso y todos los gastos que tengamos en nuestro negocio, incluyendo los impuestos de la venta. Hay algunas veces que me preguntan, ok, ya pagué los impuestos a la venta del Estado, ¿lo puedo incluir en mi preparación de impuestos de Schedule C, que es con el IRS? Sí, sí se puede hacer, se puede incluir, es una deducción. ¿Ok? Entonces ahora voy a hablar un poquito más de esos gastos y también las deducciones y los gastos que no se pueden poner en el Schedule C. La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí van a estar los gastos de un negocio. Son muchos los gastos, pero por ejemplo, las comisiones, lo que estamos pagando en un negocio, ya sea por si nos dan un referido o si estamos pagando, si nos dan un referido, podemos pagar una comisión. Las utilidades van a ser el agua, la luz y la electricidad, no el internet. El celular, si estamos usando el teléfono para el personal, es el teléfono personal, lo estamos usando también para el negocio, también lo vamos a poder deducir. Las membresías y las suscripciones, suscripciones como por ejemplo, si tenemos un restaurante y estamos pagando para que todo el tiempo esté la música de de cierta música en nuestro restaurante y estamos pagando, vamos a decir, Pandora o cualquier aplicación para poder escuchar música, eso va a ser una suscripción, va a ser un gasto operativo y eso va a poder calificar. Membresías, todas las membresías que tengamos también las vamos a poder deducir, como por ejemplo la de membresía de fuerza local, los gastos profesionales que van a ser si estamos pagando a un arquitecto, a un notario, a un contador y los gastos de oficina, como por ejemplo el papel, las plumas, todo lo que sea gastos de oficina. Voy a ir detallando todos los gastos que tenemos en el anexo C o en el Schedule C para que podamos guardar todos los recibos o los estados de cuenta o también para que sepamos qué tarjeta vamos a usar, si la personal o la del negocio, dependiendo del gasto que tengamos. La siguiente, por favor. Entonces, así es como se ve la forma. Esta es la forma Schedule C. No sé, Moni, si la puedes hacer un poquito más grande. Estoy segura que si le haces zoom, ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, esta forma es la que vamos a tener que llenar cuando tenemos un pequeño negocio. Entonces, lo primero que vamos a tener en la parte 1 va a ser el ingreso. Bueno, primero que nada nos van a preguntar
cómo se llama el negocio. Entonces, si el negocio ya está registrado, entonces vamos a poder poner el nombre del negocio también. Gracias. Vamos a poder poner nuestro número de empleador en la parte de arriba. Vamos a poder poner el número de empleador y luego de eso vamos a poder poner si es un servicio o un producto. En la parte número 1, como les decía antes, el ingreso. El ingreso es muy importante ponerlo. Y vamos a poder, tenemos varias formas de buscar nuestro ingreso, como por ejemplo todos los depósitos que tenemos en la cuenta de banco del negocio. Ese va a ser un comprobante donde podemos buscar los depósitos y el ingreso que tenemos en nuestro negocio. O también cuando tenemos el servicio para recibir tarjetas, ya sea tarjeta de débito o de crédito, cuando contratamos ese servicio, si recibimos, vamos a decir que en todo el año recibimos más de $20,000 que nos pagaron en tarjetas, ya sea de crédito o de negocio, esta compañía nos va a mandar la forma 1099K. Esta forma 1099K nos va a decir cuánto es lo que recibimos nosotros por el ingreso que tuvimos recibiendo estas tarjetas. Entonces, es muy importante que si nos llega esas formas, que las guardemos, porque también pasa algunas veces que nos llegan formas y no prestamos atención y las tiramos. Entonces, lo mejor es que sepamos que si estamos utilizando un servicio de tarjetas de crédito para recibir tarjetas de crédito o de débito, ellos nos van a mandar la forma, ya sea en enero o en febrero, la 1099K. Y eso va a ir aquí en el Schedule C, en anexo C. Todo el tiempo que recibamos una 1099K, la vamos a poner en el Schedule C. Otro comprobante también para poder poner aquí el ingreso es la forma 1099 NEC. Esta forma también, cuando trabajamos por nuestra propia cuenta, nos pueden pedir nuestra información, ya sea el nombre del negocio, el número de empleador, y vamos a poder poner el ingreso que hayamos tenido en ese año fiscal. Y también otra de las formas que nos pueden dar es la 1099, la forma 1099 miscellaneous. Esta forma también la podemos recibir con el ingreso que hayamos tenido para diferente cliente o diferente compañía que hayamos trabajado. Entonces, esto va a ser todos los ingresos que vamos a poder poner. Como les digo, siempre tenemos que poner todo lo que haya sido por el año fiscal. En este caso, estamos haciendo el año 2021, todo lo que recibimos de enero 1 a diciembre 31. Como por ejemplo, hay algunas veces que hacemos una factura en diciembre 30 y el dinero no lo recibimos hasta el 4 de enero. Ese dinero no lo tenemos que poner, no lo vamos a reportar en el año, en este caso sería el año 2021, no lo vamos a reportar en el año 2021. La razón es porque cuando lo recibimos, cuando está entrando ya sea a nuestra cuenta de banco o a nuestro negocio, es en enero, el siguiente año fiscal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no porque hicimos en este tipo de contabilidad que requieren hacer los negocios, todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces, hicimos la factura, pero no tuvimos que hacer el recibo hasta enero 4. Entonces, ese dinero no lo vamos a contar, no lo vamos a poner en nuestra preparación de impuestos. ¿Ok? Y ahora voy a hablar acerca de los gastos, todos los gastos que califican para poder demostrarle al IRS que ese ingreso que tuvimos no lo tenemos, que sino que lo gastamos en nuestros gastos operativos, como por ejemplo la publicidad. La publicidad van a ser las tarjetas de presentación, también los carteles, flyers. En la línea número 8 vamos a poder encontrar toda la publicidad, todos los gastos de publicidad.
Luego de eso, vamos a tener los gastos del vehículo. En la línea número 9, todos los gastos de vehículo que tengamos lo vamos a poder poner. Más adelante voy a explicar el método que vamos a utilizar para poder poner estos gastos y es muy importante porque el IRS es uno de los gastos que más se fija en una auditoría, los gastos del vehículo. Luego de eso vamos a tener comisiones, commission and fees. Esto es como, por ejemplo, cuando el banco nos quita mes por mes el fee mensual. Entonces vamos a decir $10, $15, $20, lo vamos a poner aquí, pero, um, pero recuerden que el overdraft, el fee de overdraft es cuando nosotros no tenemos el balance suficiente y estamos haciendo ese gasto y el banco cobra recargos. Esos recargos que está cobrando por nosotros no tener el dinero, esos no van a calificar para el Schedule C. Esos no califican. Sí califican el cargo mensual que nos hace el banco o también el cargo que nos hace cuando depositamos mucho cash o después de determinada cantidad. Ese sí lo vamos a poder poner, pero cuando tenemos un overdraft o como tenemos varios overdraft, lamentablemente no es deducible del Schedule C. ¿Ok? Luego vamos a tener la línea número 11. En esta línea número 11 va a ser todos los contratistas que hayamos tenido en el año fiscal. Lo que yo siempre recomiendo es que, vamos a decir, tuvimos 2 contratistas, les pagamos con cheque y el total fue entre los dos $6,000. Estos $6,000 que hicimos las 1099 para nuestros contratistas, esa cantidad la vamos a poner ahí en la línea número 11. Recuerden que cuando tenemos un subcontratista y le estamos pagando más de $600 anuales, tenemos que hacerle una 1099. ¿Cómo le vamos a hacer una 1099? Vamos a pedirle que llene la forma W9. Esta forma W9 va a ser para que nosotros luego al final del año le demos la forma para que esa persona haga los impuestos, haga su declaración de impuestos. ¿Qué pasa cuando no ¿Qué pasa cuando nosotros no damos esa W9? Entonces no vamos a poder hacer esta 1099 y realmente es muy importante que nosotros hagamos esa deducción y que esa cantidad que estamos poniendo ahí es porque ya hicimos la 1099. Cuando el IRS en auditorías ve esa línea, vamos a decir que de subcontratista hubo $15,000 anuales, lo que hace directamente es fijarse en los récords de ese negocio, cuántas 1099 emitió ese año y si el total es la misma cantidad que dice en la línea número 11. Entonces, por eso es muy importante que cuando hagamos 1099, que esa cantidad coincida con la línea número 11 que estamos poniendo de nuestros subcontratistas, cuánto es lo que le estamos pagando. Luego de eso vamos a tener depreciation. Depletion, eso es el valor que pierden ¿cómo se dice? Los activos o los assets, los activos que no son tangibles. Los que son tangibles vamos a poder hacerlo en la depreciación. ¿Cuáles son los que no son tangibles? Como por ejemplo, un activo que no es tangible es la registración de un nombre. La registración de un nombre es un activo que no es tangible, pero a una depreciación de un activo que sí es tangible es como por ejemplo un vehículo, un vehículo, una camioneta, un equipo. Si es un negocio de construcción, entonces si está comprando una máquina,
todo lo que sea, en todo lo que sea tangible, lo podemos depreciar. Si es una computadora, también la podemos depreciar. Si es una computadora, la vamos a depreciar por 3 años. Si es un vehículo, lo podemos depreciar por 5 años. Entonces, vamos a, vamos a necesitar la información de cuánto costó ese vehículo, de qué año es y cuántas millas tiene. Entonces, con esa información vamos a poder vamos a poder calcular el valor que perdió por ese año y así lo vamos a poder hacer por 5 años. Luego de eso vamos a tener la línea número 14. La línea 14 va a ser de los programas de beneficio, como por ejemplo, hay algunas veces que los empleadores pagan beneficios para los empleados, como por ejemplo, em, eh, mm, seguros de salud, seguro dental, seguro de oculista, entonces diferentes tipos de seguros y estos beneficios, estos programas de beneficio, lo vamos a poder deducir. También vamos a poder poner el seguro en la línea número 15 que estamos pagando, otro que sea todos los seguros menos el que sea de salud, como por ejemplo si tenemos workers' compensation, cuando tenemos empleados en la construcción necesitamos pagar este tipo de seguro, cuando somos contadores o somos abogados tenemos que pagar el seguro profesional, ese también lo vamos a poder deducir. Si tenemos un local, tenemos que pagar el seguro de liability. Entonces vamos a tener diferentes tipos de seguro que lo vamos a poder poner en la línea número 15. Luego vamos a poder poner el interés en la línea número 16. El interés puede ser si nuestro negocio tiene una tarjeta de crédito y está pagando interés de esa tarjeta de crédito, eso lo va a poder poner en la línea número 16A. 16A. Luego de eso, si estamos pagando un préstamo, tal vez un préstamo que nos hizo alguien y tenemos que pagar un interés, eso lo vamos a poner en la línea 16B. Luego de eso vamos a tener en la línea 17 Legal and Professional Services. Esto lo vamos a poner todos los gastos que tengamos de notario, arquitecto, contador, abogado, todo eso va a estar en la línea número 17. Luego en la línea número 18 vamos a poder poner la información de todos los gastos que hayamos tenido en la oficina. Cuando estamos diciendo gastos de oficina, no estamos diciendo impresora, computadora, estamos diciendo como por ejemplo papel, lápices, esos son los gastos de oficina. En la línea número 18. Y luego en la línea número 19 vamos a poder poner la pensión. Si es que estamos pagando planes para nuestros empleados, vamos a poder deducirlos. En la línea 20, si rentamos o si rentamos algo, lo vamos a poner. Nada más que tenemos que diferenciar que si estamos rentando una máquina o estamos rentando algún equipo, lo vamos a poner en la línea A. Entonces, cuando hagamos nuestra contabilidad, necesitamos tener por separado cuánto es lo que pagamos de lo que rentamos de una máquina, ya sea que tengamos una compañía de limpieza y necesitamos rentar una aspiradora extra. Entonces lo vamos a poner en nuestra contabilidad, vamos a ponerlo por separado, la renta, y vamos a poner renta de equipo y la cantidad. O si tenemos una compañía de construcción y necesitamos rentar tal vez una camioneta más grande de la que tenemos, entonces lo vamos a poner en la línea 20A. Y luego, si estamos rentando ya sea una propiedad para poner nuestros vehículos o estamos rentando una propiedad para poner nuestro food truck o si estamos rentando un local, entonces lo vamos a poder poner en la línea 20B.
Y luego de eso vamos a tener todos los arreglos y mantenimientos que tenga que ver con el negocio. Entonces, ya sea que tengamos que hacer arreglos en nuestro local o que tengamos que hacer mantenimientos de nuestras máquinas, ¿qué tal si tenemos una compañía de landscaping y necesitamos hacer arreglos a nuestras máquinas o mantenimiento a nuestras máquinas? Lo vamos a poder poner como gasto y lo vamos a poner en la línea número 21. Luego de eso vamos a poder poner los supplies. Si tenemos un restaurante, todo lo que sea restaurant supplies, ya sean desechables, eh, todo lo que, o desechables o tenedores o todos los supplies los vamos a poder reportar en la línea 22. Luego de eso vamos a tener la línea número 23. Esta línea 23 vamos a poner los impuestos. ¿Qué tipos de impuestos? Los que estábamos hablando antes, como por ejemplo los impuestos a la venta, los impuestos a la nómina o payroll taxes. También vamos a poder poner los impuestos. ¿Qué tal si tenemos nuestro negocio que estamos pagando los impuestos de propiedad? Estos impuestos también vamos a poder ponerlo. Luego de eso, también vamos a poder poner las licencias. Hay algunas veces que los restaurantes, bueno, creo que todo el tiempo, no, sí, todo el tiempo, los restaurantes tienen que pagar por su licencia, ya sea su licencia de licor, la licencia de comida, y esto es todos los años. Entonces, va a ser deducible, de nuestros impuestos. Luego de eso, también otro tipo de licencia es en la construcción también se necesitan licencias, esa también se va a poder deducir. Luego de eso vamos a tener gastos de viaje y comida. Viaje, si tenemos que si tenemos una compañía de construcción y tenemos que hacer un viaje porque tenemos que dar un estimado vamos a decir, en Flagstaff. Entonces, ese viaje de la gasolina, tal vez si rentamos una camioneta, la comida, todo eso vamos a poder ponerlo en travel expense. Entonces, esto es deducible de impuestos. La comida también, si es que la estamos haciendo en el viaje. Y luego de eso también vamos a poder poner los gastos que son, la comida que es deducible. ¿Qué tal si no estamos de viaje, pero estamos pagando la comida a un cliente o le estamos pagando la comida a un empleado? Esto también vamos a poder deducirlo. Luego de eso, en la línea 25 vamos a poder deducir las utilidades. Entonces, si tenemos un bill de electricidad, hay algunas veces que la renta no viene incluida el agua, ni tampoco viene incluida la electricidad. Entonces, vamos a poder deducirlo en la línea 25. Luego de eso, en la línea 26 vamos a poder poner todos los salarios. Todos estos salarios los vamos a encontrar, todos los salarios van a ser de la nómina que estemos haciendo, del payroll que estemos haciendo todas las semanas o cada quincena. Y para los contadores, lo más fácil de tener un comprobante de este deducible, de este gasto, es viendo la forma W3. ¿Cuál es la forma W3? Es la suma de todas las W2 que hemos entregado. Entonces, vamos a tener la cantidad exactamente como la tiene el IRS. Vamos a decir que este año tuvimos 2 empleados y por los 2 empleados pagamos un salario de $26,000. Entonces, lo que vamos a hacer es automáticamente cuando hacemos una W2, nos sale este resumen o payroll summary que es W3
y esta W3 va a decir todo el salario que pagamos dependiendo de todas las W2 que hagamos hecho, ya sea 2 W2, 3 W2, y es la mejor forma de tener un comprobante en la parte de salarios, wages. Luego vamos a tener en la línea número 27 Other Expenses, y para poner Other Expenses eso va a ser de la línea 48. Ahí dice la línea 48. Aquí en la primera hoja no estamos viendo la línea 48, entonces vamos a tener que ir a la segunda página para que podamos ver la línea 48 y vamos a poner todos los gastos que no hemos visto en esta lista. Como por ejemplo, aquí en la parte número 5 dice Other Expenses, entonces vamos a poder poner otros gastos, como por ejemplo, no vimos membresías, no vimos suscripciones, no decía uniformes, y todos esos son gastos operativos que los negocios tienen. También si estamos pagando un storage para nuestro negocio, también lo podemos poner. Si estamos pagando educación, también lo podemos poner. Entonces, estos son other expenses, otros gastos que en la lista principal no estaban, pero los podemos agregar. Entonces, o también si estamos pagando, como les decía antes, este servicio de tener tarjetas de crédito o de débito, ellos cobran mensualmente por este servicio, y también lo podemos poner aquí en Other Expenses. ¿Ok? Entonces, la suma de estos gastos que pongamos va a estar en la línea 48, y esta línea 48 va a estar el total de la línea 48 va a estar en la primera hoja en la línea 27. Ajá, en la línea 27A. Entonces, luego de eso, de que tengamos todos los gastos, también el área REST nos deja poner los gastos de la casa. Cuando nosotros estamos trabajando desde casa, necesitamos saber cuántos son los pies cuadrados totales de nuestra casa, y cuánto es el porcentaje que estamos usando de la casa, o cuántos son los pies cuadrados de lo que estamos utilizando. El área REST dice específicamente que tiene que ser un lugar que sea directamente nada más para nuestro negocio, como puede ser el garage, o también puede ser una habitación que tengamos. No puede ser la cocina perdón, no puede ser la mesa de la cocina o la sala. Ese no puede ser nuestro lugar para trabajar. Tiene que ser un lugar específico para que lo podamos deducir. ¿Ok? Entonces también es importante saber cuánto es lo que mide la casa para poder poner esa deducción. ¿Ok? Entonces, con esta información vamos a tener todas las deducciones que podemos poner en el anexo C o en el Schedule C, y también tenemos que tener en cuenta que el área REST nos deja poner acerca de nuestro inventario. Si tenemos, vamos a decir, un restaurante o una tienda de ropa, vamos a poder poner nuestro inventario en la en la hoja número 2. Entonces, si vamos a la siguiente hoja, en la tercera parte, vamos a poder poner todo todo lo que compramos, todo nuestro inventario y todo lo que estamos gastando, y qué es lo que usamos para uso personal de este inventario. En la línea número 36 vamos a decir que yo tengo un local que vende ropa, y este año usé 20 prendas de ropa, y eso tiene un valor de $400. Entonces, eso va a ser para uso personal. Entonces, los vamos a poner en la línea número 36. Luego de eso, si tenemos una compañía de construcción, entonces en la línea número 38 vamos a poder poner los materiales y los supplies. Entonces, estas líneas van a ser para nuestro inventario, ya sea de lo que estamos vendiendo
las compras que estamos vendiendo o también de los materiales que tengamos para hacer nuestro trabajo de construcción. ¿Okay? Luego también vamos a tener en la línea número 37 labor, que es cuánto nos cuesta pagarle a nuestros subcontratistas. Luego de eso vamos a tener la parte en la número 4, en la parte número 4, la información acerca del vehículo. Como les decía, y vamos a hablar acerca de los dos métodos que tiene esta forma, Schedule C, para poder declarar los gastos del vehículo. Algo que quiero que vean muy bien es la línea 47A, que dice si tenemos evidencia para comprobar esta deducción. You have evidence to support your deduction. Entonces, esto quiere decir que si estamos poniendo la gasolina, cuánto gastamos de gasolina, de cambios de aceite, necesitamos tener evidencia, necesitamos tener comprobantes. Entonces, ahí es muy claro, dice sí o no. Entonces, lo recomendado es que durante todo el año fiscal nos estemos preparando para poder tener este comprobante, para tener esta deducción. Y luego, si ven en la línea 47B, dice, si la respuesta es sí, sí, esta evidencia es escrita. Entonces, realmente tenemos que tener un control de cuánto es lo que estamos gastando, ya sea en la gasolina o ya sea en las millas. Ahora voy a hablar acerca de eso. La próxima. La próxima, por favor. Ok, entonces tenemos dos tipos de deducción, dos tipos de métodos para deducir lo que estamos gastando de nuestro vehículo. Entonces, si elegimos usar las deducciones de las millas, entonces las millas que usemos para nuestro negocio tienen que estar, escritas, ya sea que tengamos un reporte. En Office Max, en Staples, venden los reportes. Venden unos pequeños como cuadernos o libretas donde dice la fecha, el lugar de donde salimos, cuántas millas hicimos, cuánto tiempo estuvimos. Entonces ya vienen esos reportes si los queremos comprar en Office Max o en Staples, o también lo podemos hacer nosotros poniendo la fecha y también poniendo ¿cómo se dice? La dirección del cliente. Y si no queremos escribirlo y queremos que el teléfono lo haga por nosotros, ya hay varias aplicaciones que pagando una suscripción mensual o anual, vamos a tener esa información. Y de hecho van generando reportes de cuánto es lo que vamos manejando para nuestro negocio en cuestión de semana o el mes o el año completo. Entonces, esto sería una evidencia, un comprobante que podríamos tener a la hora de hacer nuestros impuestos. También ese es un método que podemos utilizar, pero ¿qué tal si nosotros no queremos tener un control de las millas que estamos usando y lo que hacemos es guardar los recibos o usar nuestra tarjeta de negocio para la gasolina? Entonces necesitamos guardar todos los gastos actuales que estamos haciendo, y eso va a incluir va a incluir la gasolina, los cambios de aceite, el mantenimiento, las placas, el seguro y también las partes que tengamos que comprar. Entonces, es un método o el otro que vamos a utilizar para poder deducir el gasto del vehículo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando
que cuando cualquiera de los dos métodos que elijamos, tenemos que tener comprobante, porque como vimos en la línea número 47, pregunta específicamente si tenemos un comprobante, si tenemos evidencia y si esa evidencia está escrita. Entonces es muy importante tener esa información y guardarla por 3 años. La tenemos que guardar por 3 años, tanto sea los ingresos como los gastos y también el método que utilicemos para deducir nuestro vehículo, ya sea las millas y tengamos un reporte escrito o también por una aplicación o los gastos actuales, como dije antes, todos los gastos que enumeré para poder ponerlos en la preparación de impuestos. La siguiente. Ana, tenemos unas preguntas aquí. Una de ellas dice, hola, gracias por la información. Tengo una pregunta. Si recibo pagos de diferentes clientes y los registros como ingreso, pero solo dos me mandaron la 1099, ¿tengo que reportar separado el ingreso? Sí, tiene que reportar separado el ingreso. Va a estar en el mismo schedule, sí, nada más que en el programa de impuestos va a decir cuánto, va a decir si obtuvo una 1099 y va a entrar toda la información de la 1099 y lo demás que no le dieron 1099 lo va a poner como receipts, cash receipts. Entonces, entonces así podría declarar los ingresos. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la forma correcta que el dueño de negocio se pague con el dinero del negocio? ¿Cuál es la forma correcta? De, Perdón. sí, ¿cuál es la forma correcta que el dueño de negocio se pague con dinero del negocio? ¿Cuál es? Lo mejor sería hacerse un cheque y eso no va a ser su salario, sino que va a ser distribución de la ganancia. Entonces, lo que está quedando, el dueño lo está agarrando y va a distribuir esa ganancia no solamente para que se quede no está eligiendo que se quede ese dinero ahí, sino que lo está poniendo o lo está enviando a, vamos a decir, la cuenta de banco de personal. Entonces, distribución de la ganancia y lo mejor es con un cheque. Muy bien, gracias. Esas eran las únicas Um, preguntas. no hay que pensar que porque nos hacemos un cheque, ese va a ser un gasto. Ese no es un gasto. Como les digo, es la distribución de la ganancia. Entonces, vamos a decir que tenemos un ingreso de $10,000 y estamos haciéndonos un cheque como dueños de negocio, estamos haciendo un cheque de $1,000. Entonces, quiere decir eso que nos quedó $1,000 y lo que estamos haciendo es tal vez en vez de reinvertirlo al negocio, no lo estamos repartiendo para nosotros. Es eso. La información que utilicé hoy es de irs.gov, de aztaxes.gov y de azcc.gov. irs.gov, ahí pueden encontrar la forma de la SS4 y también la forma del Schedule C o anexo C. Y en aztaxes.gov pueden encontrar todos los porcentajes que el Estado y la ciudad cobran para los impuestos de la venta. Y en AZCC, Arizona Corporation Commission, aquí podemos buscar los nombres que están registrados como negocios en el estado de Arizona. Entonces, esta es la información que estuve utilizando hoy en esta clase. Tenemos otras preguntas, Ana. La pregunta dice, si pagué a gente que me ayudara, pero ellos no tienen IT ni seguro, ¿la cantidad pagada a ellos se pone dentro de la categoría de distribución de la ganancia como si yo lo hubiera tomado? No, 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 no. Lo ideal sería que hagamos un recibo y ese recibo tiene que tener esta información. La fecha en que estamos dando ese dinero,
cuánto es la cantidad de dinero, a quién se lo dimos y para qué se lo dimos. Lo podemos hacer como un recibo o lo podemos hacer como una carta, un tipo una carta bueno, por ejemplo, a mi compañía Easy Numbers Consulting le está dando $500 a Juan López por el trabajo realizado en el periodo de abril 10 a abril 15 y la cantidad es, bueno, ya lo dije, ¿no? $500. Entonces es un recibo un poco más formal, pero el IRS lo acepta como comprobante. Y en el Schedule C, ¿dónde se pondría? En el Schedule C se pondría en labor. Okay. Pero lo ideal obviamente sería conseguir personas que tengan el I-10 y que llenen la W9 para poder generar la 1099. La siguiente pregunta tenemos aquí, a ver, un segundito. Dice aquí, ¿qué pasaría si la distribución de la ganancia se la hacen por medio de SEO? No es lo ideal, no es lo ideal. Lo mejor es un cheque del negocio. Así es. La siguiente dice, les pagué con cheque del negocio y en el área del memo pongo el nombre del trabajo y los días que se elaboró. Sí, está bien. Esa es una muy buena opción. Ok, listo. Seguimos. Preguntas. Entonces, sé que di mucha información, entonces de toda la información que di, me pueden hacer preguntas justo antes de que termine esta temporada de impuestos. Así que aquí estoy para contestarles. Muy bien, si quieren, podemos abrir los micrófonos. Unas últimas preguntas. Tenemos unos minutos todavía. Aprovechemos. Espero que ya estén listos para, ¿quién me puede decir cuándo se tiene que entregar, someterlo de los impuestos? Si es que estaban escuchando o poniendo atención, mejor dicho. ¿Cuándo es la fecha? 18 de abril. Ok, muy bien. Para lo que viene siendo ¿cuántos años se puede, cuál es la palabra? Se me olvidó a mí la palabra, perdón. ¿Cuál es la forma que tienen que llenar si tienen trabajadores? Asegurarse que llenen cuál, ¿qué forma? W9. W9, exacto. ¿Y que va a generar qué? 1099. Muy bien. Si estaban poniendo atención. Muy bien. Muy bien, no se quedaron dormidos. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya no veo preguntas en el chat. Creo que no hay preguntas. Creo que ya todos van a hacer sus impuestos, ¿verdad que sí? Muy bien. Sí, claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vamos a retirar. Muchísimas gracias por conectarse. Esperemos que les haya haber servido. Como les mencioné al principio, mil gracias, Ana, porque yo sé que es la temporada que te rebajan hasta las 10, 11 de la noche y ella nos hizo un campito para estar aquí. Así es de que si no han contactado a su contadora, háganlo porque créanme que a veces gastamos, digamos, el tiempo en hacer esto cuando sabemos que hay otras personas que se dedican a eso y así nos permite enfocarnos en lo que es lo nuestro, ¿verdad? Así es de que pasen buenas noches y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, estamos aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Todos, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Bye bye. Gracias, gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias.